una ciudad, porque antes del siglo III antes de Cristo, otras civilizaciones vivieron en el lugar del pueblo. Ahí, en el tiempo de Alejandro Magno, construyeron un templo grandísimo para Artemisa o Diana la Cazadora, la diosa de la fertilidad. Ese templo era una de las 7 maravillas del mundo. Pero ahora, allí en el lugar del templo, en el pueblo, no nos quedó nada. Porque los ingleses en las excavaciones que encontraron llevaron al Museo Británico a Londres. Por eso si quieren andar algo, tienen que visitar ese museo. Pero cuando Alejandro Magno se fue de aquí y murió, su general quiso fundar una ciudad nueva para su esposa. Y cuando buscaba un sitio, un día llegó aquí. Este lugar le gustó mucho entre 2 montes, Corezos y Pion. Y sobre los montes construyeron las murallas. Cada 100 metros tenían torres. Así los soldados desde arriba podían ver todos los sitios y podían proteger la ciudad. Y final de este valle era mar. Mar llegaba hasta aquí, hasta donde abajo voy a mostrarles. Por eso tenían un puerto. Por el puerto y por el lugar estratégico de Éfeso entre Europa y Asia, todos los comerciantes empezaron a venir aquí. Pues entre los siglos III y I antes de Cristo, cuando era una ciudad griega, fue una ciudad muy famosa. Y cada vez más gente visitó esta ciudad, cada vez fue más grande, más rica. Por eso en el I siglo antes de Cristo, los romanos conquistaron esta ciudad. Reconstruyeron en general los edificios griegos y hasta siglo IV después de Cristo, como una ciudad romana y más grande, fue una ciudad importantísima. Pero después el Imperio Romano en el siglo IV se dividió en 2, como occidental y oriental. Oriental aquí en Asia, y emperador Constantino prefirió Estambul como capital para ellos, que se llamaba Constantinopla. Además aceptaron cristianismo como la religión oficial, y de siglos después para el Imperio Romano Oriental dijeron el Imperio Bizantino. Por eso como bizantinos, como cristianos, hasta el siglo VI después de Cristo, aquí vivieron también. Pero en el siglo VI abandonaron esta ciudad, pasaron al lugar del pueblo. Abandonaron por 2 problemas. Primero, por el río Caistros, ahora se llama Menderes, significan meandros. Por los aluviones de ese río, el mar se secó, se retiró, cada vez un poco más. Ahora, la distancia, 7 kilómetros, desde aquí hasta Mar Egeo. Por eso la ciudad perdió la importancia. Además, luego se empezó segundo problema, malaria. Por la enfermedad no podían vivir más, así abandonaron. Y después, ¿qué pasó? No vivió nadie. Poco a poco los edificios por los terremotos se cayeron. Y luego, por las lluvias, erosión, viento, la tierra cubrió toda la ciudad. Por eso se quedó muy bien. Y en el siglo XIX, cuando los arqueólogos descubrieron este lugar, empezaron a excavar. Hasta ahora encontraron 20% de la ciudad. Tenemos una minoría, pero caminando van a ver que es muchísimo, porque en original era una ciudad enorme. Aquí vivieron 250.000 de habitantes. Sí. Y los edificios. Enfrente, ahora unos arcos pueden ver, en original era un baño romano. Fue construido en el siglo II después de Cristo, que era un edificio enorme. Ahora tenemos una parte solo, con agua fría, tibia, caliente. En Caldario tenían hornos para calentar agua, y bajo del suelo usaban ladrillos para guardar vapor, por eso como sauna hacía mucho calor adentro. Un sistema muy parecido tenían en las casas. En el baño de la casa calentaban agua, pero bajo del suelo usaban las tuberías de terracota. Por eso cuando corría agua caliente, del suelo calentaban la casa como una calefacción. Y en toda la ciudad, de esas tuberías bajo de las calles tenían, pero especialmente para sistema de drenaje, de canalización. Imagínense, de siglos antes hablamos, tenían de todos estos sistemas. Ellos sabían muy bien todo. Enfrente de ese lugar, que luego vamos a caminar por allí, era una plaza. Ellos decían el agora del Estado para los políticos, para pasar tiempo libre. Pero los políticos, cuando tenían que reunirse, iban a ese teatro. Enfrente pueden ver un pequeñito teatro. Se llamaba el Odeón, para 1500 espectadores. Pero a la salida vamos a ver gran teatro. Es mejor que este,
es más privado para los políticos que tenían 450 diputados. Es mucho para esa época. Esos señores se bañaban aquí, pasaban tiempo en la plaza, se reunían en el teatro, es decir, como centro de política en Éfeso. El teatro en original tenía un techo de madera y un escenario